Bienvenido, Pablo, nuevamente a otro programa que después de mucho tiempo el Señor nos permite continuar respondiendo pues las preguntas que nos hacen llegar. Sí, Alberto, damos gracias al Señor porque, bueno, como tú mismo dices, después de unas largas vacaciones podemos volver a grabar y temas tan relevantes como los que hemos tratado y como los que vamos a tratar hoy. Así es, temas de mucha bendición como nos han hecho saber. Y bueno, el tema hoy, como tú decías, es el tema de la teología del coaching, Pablo. Entonces sería bueno comenzar, como siempre, que si nos puedes definir qué es el coaching cristiano. Bueno, el coaching en realidad no es una filosofía cristiana, sino que es algo que surgió en el ambiente secular, primeramente en el ambiente deportivo, después pasó al ambiente empresarial y de negocios, y eso ha llegado a la iglesia. Pues en realidad surge como con el propósito, el coaching en realidad surge con el propósito de desarrollar todo el potencial que tenían los deportistas, y ese tipo de práctica motivacional se trasladó a los negocios con el deseo de pronto desarrollar las capacidades del liderazgo empresarial. Ahora, el coaching cristiano es tomado del coaching secular y se aplica con un barniz cristiano en el ambiente de la iglesia. El hermano Efraín Ocampo, en un artículo interesante que él escribe entre 7 diferencias entre el coaching cristiano y la consejería bíblica, él definiendo el coaching dice lo siguiente: su propósito es fortalecer la autodeterminación del individuo, es decir, ayudarlo a ser independiente de cualquier influencia que limite su voluntad y desarrollo. En otras palabras, el entrenador apoya el deseo de la persona de convertirse en quien desea ser y sacar lo mejor de ella y de sus valores, según le convengan a sus propósitos. La herramienta principal es la programación neurolingüística, lo que consiste en decir o declarar ciertas afirmaciones positivas para ayudar al beneficio de la persona. Entonces, tú puedes, tú eres un campeón, solo necesitas ser positivo, bueno, todo ese ambiente de entrenamiento para motivar a las personas a desarrollar sus cualidades. Entonces, eso es como el coaching en general. Solo que el cristiano pues es como un tipo de entrenamiento con esas prácticas seculares, pero ahora con un barniz y algunos versículos de la palabra. Bueno, uno se escuchándolo por encima hasta podría pensar que no suena tan mal, ¿no, Pablo? Podría uno pensar, bueno, si al final sirve para preparar líderes y todo, por eso sería bueno también ver cuáles son los peligros de esta teología del coaching, Pablo. Bueno, en realidad, escuchando una conferencia hace poco de Coalición por el Evangelio en Brasil, donde entrevistan a los grandes teólogos de la iglesia evangélica en este país, alguno de ellos llegaba a decir que el coaching cristiano era una nueva especie de cáncer espiritual en la iglesia. Y él decía que es tan peligroso porque de alguna manera es como un nuevo ropaje de lo que antiguamente era la confesión positiva o la teología de la prosperidad. Entonces, como tú dices, aunque aparentemente parece algo muy bueno, muy agradable, es como una versión un poco más sofisticada de la teología de la prosperidad, se usa un lenguaje muy atractivo, generalmente se apela mucho a las emociones, a los deseos de las personas, entonces pues no parece tan peligroso. Y eso es bueno saberlo porque nosotros vamos a darnos cuenta en la historia de la iglesia, en nuestra historia presente, que Satanás nunca se presenta de una manera muy grotesca. Él siempre toma una apariencia como ángel de luz, como dice la palabra. Y así es esta teología. Esta teología, aunque parece muy agradable, ella tiene una serie de asuntos que han sido muy peligrosos para el cristianismo de nuestros días. Ahora, el coaching o el marketing cristiano es una idea acerca del cristianismo muy contraria a lo que nosotros encontramos en las escrituras, porque de alguna manera el mismo marketing o el coaching secular, su idea principal es poder de alguna manera vender un producto, ¿sí? Y estimular a las personas a ser mejores vendedores y al cliente estimularlo para que él pueda adquirir un producto. Entonces, de alguna manera, el marketing o el coaching cristiano en su postura tomada del secularismo vuelve a la iglesia un tipo de empresa, vuelve el evangelio un tipo de producto y vuelve al oyente un tipo de cliente, ¿sí? Entonces se tiene la idea que la iglesia debe preparar el mejor producto, el producto más atractivo para que las personas vengan a escuchar
el evangelio que se presenta. Entonces, en esa idea comercial o de marketing cristiano, se trastorna todo lo que es la visión de lo que es la iglesia y la visión ministerial, teniendo un profundo efecto en algunos asuntos esenciales. Por ejemplo, si decimos que el evangelio, porque literalmente nosotros podemos citar algunos teólogos del coaching en Estados Unidos, donde ellos lo definen el asunto así. Dice, esto es lo que significa marketing en la iglesia: presentar nuestro producto como una solución para las personas. O sea, ellos lo definen literalmente así. O sea, vamos a presentar el evangelio como la necesidad o como aquello que suple las necesidades de las personas. Entonces, este tipo de filosofía vuelve al cliente, ¿sí?, y sus deseos el objetivo principal. El hombre llega a ser el centro en la iglesia, ya no es Jesucristo. Exactamente, y eso genera un efecto muy nocivo en el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, de alguna manera, como ellos mismos lo definen, es como el producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la iglesia se casa en este matrimonio con esta filosofía, engendra un evangelio diluido o light. ¿Por qué? Porque se adopta un tipo de evangelio que es el que las masas o las personas quieren recibir. Entonces eso genera un evangelio atractivo para las personas, pero un evangelio poco bíblico, ¿sí? Un evangelio falso. Sí, poder, un evangelio, ¿no?, falso. Un evangelio, como tú decías, antropocéntrico, o sea, un evangelio centrado en las necesidades y en los deseos del hombre. Y generalmente estos coaching o estos conferencistas que promueven este tipo de doctrina comienzan a administrar un evangelio generalmente, como decía alguien, blando, un evangelio muy positivista, un evangelio motivador, un evangelio entretenido y un evangelio o una predicación que generalmente es corta, ¿sí? Porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere entretenimiento, la gente quiere positivismo, la gente quiere un mensaje también corto, aún en duración. Entonces, como que se tempera el evangelio al gusto del cliente. Tremendo, y eso es muy peligroso cuando nosotros comenzamos a mirar, ya desde ese punto de vista, la filosofía ministerial y el evangelismo cristiano es totalmente afectado, porque ya la iglesia no está predicando ese evangelio confrontador, ese evangelio que trae la vergüenza de la cruz, si lo podemos decir, ese evangelio que expone el pecado del hombre, ese evangelio que exalta a Jesucristo como el supremo y único Salvador, y ella suprime ese evangelio por dar un evangelio que las personas quieren oír. Un evangelio motivador, un evangelio que te dice tú puedes, tú eres, qué quieres, qué deseas. Dios te ha visto a ti con un gran potencial. Entonces, esa visión de marketing cristiano afectó profundamente el evangelio y las implicaciones que eso tiene. Porque si tú, como tú decías ahora, si tú predicas un evangelio puro, tú vas a tener conversiones verdaderas. Pero si tú mezclas el evangelio y lo diluyes, como Pablo dice a los Corintios, cuando se predica el evangelio con sabiduría humana, el evangelio se hace vano, se hace vana la cruz de Cristo. O sea, no hay unas verdaderas conversiones. Entonces, este es uno de los grandes peligros. Y no solo el evangelio, porque eso es el comienzo. Nosotros tenemos el fenómeno a nivel eclesiástico también. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se reestructura la visión de la iglesia ya no es esa embajadora de Cristo aquí en la tierra, sino se tiene una idea más empresarial de la iglesia. Entonces no solo se afecta al evangelio, sino se afecta todas las dinámicas que tienen que ver con la iglesia. Entonces no solo presentamos un evangelio light, sino queremos presentar hacia el mundo una iglesia como tipo amigable, ¿sí? Una iglesia donde hay muchas cosas atractivas para las personas. Entonces se introducen a la iglesia una gran cantidad de asuntos pragmáticos para atraer los clientes, ¿sí? Entonces comenzamos a ver que la iglesia comienza a caminar excesivamente en cuanto al entretenimiento, a la recreación, a programas de autoayuda, programas para jóvenes, música, luces. O sea, la iglesia comienza a adoptar una posición o una visión hacia el mundo un poco más
más relajada, no sé cómo decirlo, más moderna, más atractiva. Como un parque de diversiones de Jesús es lo que suena. Venga, diviértase, disfrútele, páselo bien y luego vaya a su casa. Tranquilo. Exactamente, y eso afecta a todo. Eso afecta la música que se canta, eso afecta las oraciones, eso afecta la predicación, eso afecta hasta los pastores. Te va a ver que los pastores de hoy en día se presentan como estrellas de rock. Él así juvenil, tatuado, musculoso, así parece más un actor de Hollywood que un hombre de la palabra de Dios. Entonces, ese marketing o esa visión coaching del cristianismo ha hecho que la iglesia sufra una mudanza muy dramática y muy perjudicial para lo que es el cristianismo bíblico, con el deseo de generalmente producir un evangelio mucho más atractivo, y no solo un evangelio, unas prácticas cristianas mucho más atractivas para atraer a las personas, ¿sí? Como que esos asuntos de hechos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones, ya no son suficientes para el cristianismo en nuestros días. Como decía algún teólogo, hoy en día para la iglesia todo está de moda, menos ser bíblicos. ¿Sí? Tremendo, Pablo, porque es como si ya se hubiera perdido la confianza en el evangelio, porque entonces ya no es suficiente un mensaje sencillo de que el Hijo de Dios encarnado vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, llama a los hombres al arrepentimiento, a la fe en el evangelio. Es como que eso ya no tiene poder para los pastores, entonces están buscando como que otras formas. Exactamente, y surge también, pues como venimos diciendo, de este tipo de filosofías o rudimentos o enseñanzas que están en el mundo y son introducidos a la iglesia. Y Pablo le decía a los colosenses ahí en el capítulo 2, verso 8, que mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces nosotros aquí vemos que Pablo exhorta a la iglesia para no adoptar las enseñanzas, las filosofías, los rudimentos del mundo y desvincularse de Cristo. Entonces, este llamado coaching cristiano es la adaptación de enseñanzas, principios y una filosofía del mundo mezclada con el cristianismo. Entonces, eso ha generado un engendro espiritual, un falso evangelio, y que la iglesia se corrompa en prácticas mundanas, prácticas que no tienen nada que ver con la vida de Cristo y la verdadera espiritualidad y lo que dice la palabra de Dios, con el fin de atraer más clientes. Es que esa visión es terrible, ¿no? Es una visión de una iglesia como una empresa, el evangelio como un producto y las masas como buenos clientes. Qué tremendo. Entonces eso ha cambiado drásticamente lo que es el cristianismo en nuestros días. Y aunque no se ponga en el letrero de la puerta a la entrada de la iglesia que aquí se practica el coaching cristiano, mucho de lo que nosotros vemos en los púlpitos, en las prácticas y en el evangelismo del cristianismo en nuestros días ha sido permeado por esta visión falsa del cristianismo. Bueno, Pablo, qué tremendo escuchar todos estos peligros, ¿no? Que el Señor nos ayude, porque es bien peligroso eso de trastornar el evangelio, ¿no? Es tremendo que, por ejemplo, Pablo dice a los Gálatas que viniera con otro evangelio, un evangelio diferente al que se había predicado en las Escrituras, el que él le había predicado a ellos, sea anatema, sea maldición. Entonces, realmente qué fuerte, porque esto está trayendo maldición a la iglesia, maldición a los oyentes y a tantos que se acercan a buscar de repente el verdadero evangelio y terminan encontrándose con estas prácticas, como tú dices, de negocios, de mercadotecnia. Entonces, que Dios nos ayude. Y bueno, Pablo, vamos a un primer corte, a una primera pausa y bueno, ya regresamos con más preguntas sobre este tema. Bueno, Pablo, quisiéramos continuar con el tema preguntando por qué esta teología del coaching tiene tanta cabida en la iglesia actualmente, por qué es tan bien recibida. Bueno, no solo en la iglesia, sino aún el incrédulo parece ser que le gusta ese tipo de enseñanza. Pablo dice ahí en 2 Timoteo 4:3, hablándole a Timoteo, que él debería predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque llegaría un tiempo donde las personas no quisieran y no van a querer sufrir la sana doctrina, sino tenían comezón de oír. Entonces yo creo que ese tiempo que Pablo anunciaba ya está sucediendo. Nosotros vivimos una generación donde los hombres no quieren oír la sana doctrina
Y las características de nuestra generación es que nosotros tenemos una generación narcisista, una generación egocéntrica, una generación codiciosa, una generación hedonista, donde los hombres están buscando su éxito, su realización, su felicidad. Entonces, este tipo de mensaje motivacional, este tipo de mensaje que masajea el alma, este tipo de mensaje que te dice tú eres, tú puedes, sigue adelante, ese tipo de mensaje que te propone todo lo que tú estás buscando, ¿sí? Como si Cristo no fuera el salvador de tus pecados, sino como un gurú que te va a cumplir todos tus deseos. Es un tipo de mensaje que nuestra generación quiere oír. Porque nuestra generación no quiere oír la sana doctrina, no quiere arrepentirse y volver a la cruz, pero nuestra generación quiere prosperar. Y entre más fácil y más rápido prosperar y ser exitoso en este mundo, pues ¿quién no va a escuchar un mensaje así? Entonces la predicación motivacional, psicológica, de autorrealización, de emprendimiento y de prosperidad personal, es un mensaje que definitivamente tiene un impacto y ha hecho que la iglesia crezca grandemente en nuestros días. Y por otro lado, eso en el ambiente, digamos, del mundo de nuestra generación, pero en el ambiente de la iglesia, este mensaje ha crecido porque nosotros tenemos una iglesia en nuestros días que es doctrinalmente muy débil. Es una iglesia donde los cristianos ni siquiera pueden definir las doctrinas básicas del cristianismo. Es una iglesia que no conoce ni siquiera qué es el evangelio ni el mensaje del evangelio. Una iglesia que está acostumbrada no al alimento sólido, sino a chatarra. Es una iglesia que no está caminando en pos de Cristo, en pos de la palabra, en pos de aquellas disciplinas espirituales que hicieron del cristianismo algo tan impactante para el mundo, sino es una iglesia que está caminando en pos del entretenimiento, en pos de la distracción religiosa. Entonces, en nuestros días podríamos decir que Efesios 4 se cumple. En nuestros días el cristianismo está lleno de niños espirituales que son llevados por cualquier viento de doctrina que viene sobre el pueblo de Dios. Vino el viento de la prosperidad y la iglesia hacia la prosperidad. Vino el movimiento de confesión positiva y la iglesia hacia allá. Y hoy en día pues vemos cómo el coaching cristiano o estos motivadores han llegado a la iglesia y se abrieron las puertas. El cristianismo se está dejando llevar por estos vientos de doctrina. Entonces una iglesia que no conoce la palabra, que no conoce las doctrinas, que no defiende la verdad, que no se expone bíblicamente el mensaje de una manera expositiva, es una iglesia que va a ser expuesta a este tipo de engaños. Entonces por eso el error prospera, porque cuando no se ama la verdad, se cae fácilmente en el error. Martin Jones decía eso, decía, no es sorprendente cuando un cristiano descuidado cae en un espíritu de error, ¿sí? Eso no debería extrañarnos. Y eso pasa no solo a nivel individual, sino a nivel general. Cuando el cristianismo abandona el fundamento bíblico, él expresa de todo tipo de error. Qué tremendo, Pablo, porque entonces realmente lo que se está predicando hoy en día son falsas promesas que la Biblia no promete, ¿no? Que si te esfuerzas, si eres exitoso es para tener un mejor carro, mejor casa, mejor todo, porque tú puedes alcanzar todas tus metas, todos tus sueños. Parece parecido a la tentación que hizo el diablo con Jesús. Si te postras ante mí, todo esto te daré, si tan solo me adoraste. Así parece este falso evangelio, y realmente podríamos decir que está explotando lo que hay realmente dentro del hombre natural, ¿no? Su orgullo, su ambición, su sed, su codicia de tantas cosas. Entonces, tal vez por eso podríamos decir que también tiene tanto poder en nuestra generación natural, sí. Una generación codiciosa. Y que tú sacrificas todos aquellos aspectos en este tipo de mensaje motivacional, de autorrealización. Generalmente se sacrifican todos aquellos aspectos de confrontación que tiene el mensaje de la palabra. No se habla del pecado, no se habla de arrepentimiento, no se habla de condenación, no se habla de depravación. Nada negativo. Nada negativo. Todo es, tú puedes, tú eres, Dios te ama por lo que tú eres, Dios quiere realizar tus sueños. Y ese mensaje motivacional y emocional es muy atractivo. Uno pone, hay unos coaching cristianos o predicadores, pero yo no sé que les digan predicadores, ellos son motivadores, ¿no? Y si ellos ponen las cámaras así de la gente y con las luces así bien apagadas y el piano así de fondo en un tono bajo, y usted ve a la gente llorando y así impactado, y uno piensa, no, ahí está sucediendo algo, ¿no? En realidad lo que se está haciendo es masajeando el alma, entreteniendo el alma.
y llevando al alma en deleitarse en sí misma, no en Dios, no en Cristo, no en la verdad de la palabra. Es un evangelio que es muy peligroso porque es muy atractivo para los deseos personales, hedonistas de la generación actual, ¿no? Entonces eso lo hace muy, muy peligroso. Así es, Pablo, que el Señor nos ayude. Pablo, pero también algunos podrían argumentar tal vez, pero ¿qué hay de malo en esto si a fin de cuentas la iglesia está creciendo por medio de estos medios? O sea, ¿el fin justifica los medios? Eso es puro pragmatismo, mi hermano, porque en la Biblia nunca las multitudes ni el éxito aparente del crecimiento es una señal de que Dios está respaldando una obra, ¿no? Jesús decía que a los falsos profetas en el Antiguo Testamento la gente los amaba, los quería, y a los verdaderos los perseguían y los mataban. Entonces el éxito aparente puede ser un engaño que se ve en muchos lugares, porque sí, muchos dicen, no, pero la iglesia está creciendo y generalmente este cristianismo está asociado a multitudes, está asociado a iglesias millonarias, las mega iglesias de nuestros días. Si usted las mira, esas que tienen los grandes lugares, que manejan grandísimas sumas de dinero, que los pastores son muy famosos, invitados a la televisión, invitados a los noticieros, cuando usted comienza a mirar detrás de esas iglesias hay mucho marketing, mucho coaching, mucha autosuperación, mucho mensaje motivacional, mucha dramatización. Eso se vuelve algo, un espectáculo gospel, pero que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Usted no ve un verdadero arrepentimiento, usted no ve vidas transformadas, santificadas, usted no ve amor genuino, usted no ve reuniones de oración verdaderas, usted no ve predicación de la palabra contundente, sana, constante en esos lugares, sino se gira en torno a un ambiente de mucho marketing, donde se tiene lo que usted quiere. Y no es mucho tiempo. Esas iglesias son de 30 minutos la predicación, 25 la alabanza y 10 minutos la ofrenda, así para que usted no se aburra, porque lo que queremos es tener harto cliente. Entonces tenemos 4 o 5 cultos en la mañana y tenemos un lugar muy agradable a la vista, luces, bueno, todo lo que el hombre desea, pero tenemos poco de Cristo, poca piedad, poca consagración, poca verdadera devoción. Y la iglesia pierde su sabor y su influencia, no solo en cuanto a las personas que están llegando a ella, sino hacia el mundo. Se vuelve una iglesia light, se vuelve una iglesia que ya no alumbra, que ya no es sal, ¿no? Sí. Entonces el crecimiento nunca es una señal, no que no haya crecimiento cuando hay un verdadero cristianismo, pero el crecimiento sin ciertos ingredientes es muy peligroso, y más cuando está acompañado de una doctrina falsa. Es como levadura que leuda la masa. Es un falso éxito que aparenta no llevar a muchos al cielo, pero realmente los está arrastrando es completamente hacia el camino contrario, ¿no? Entonces es un asunto que sin duda hay que meditar y tener en cuenta. Pero esto no solamente en esto, sino que podemos ver, Pablo, un fenómeno actual. En la iglesia, que cada vez más pastores, más ministros están como promocionándose mismo como personas de éxito, como empresarios, así que están avanzando y así se proyectan hacia los demás para que ellos los sigan. Por ejemplo, vemos libros de nuestros días como Vive tu mejor vida ahora, escrito por un pastor que justamente dice que se ve a sí mismo como un motivador, no como un pastor, cuando le preguntan por qué no predica contra el pecado. O vemos en las librerías éxitos, los bestsellers también de hoy en día: 10 pasos para alcanzar el éxito, 5 para ser un mejor empresario, 2 para ser el mejor líder, y todo esto escrito y promocionado por grandes pastores que se venden a sí mismos como personas de éxito, Pablo. ¿Qué entonces podríamos decir acerca de estas prácticas en el ministerio? Yo creo que ese es uno de los grandes peligros que puede tener el ministerio, porque, como tú dices, la figura del pastor piadoso, de la palabra, solemne, serio, en nuestros días se mudó, y en muchos lugares una visión de un pastorado exitoso es cuando el pastor es una persona próspera, es una persona de negocios, es una persona que triunfador. Exactamente. Fue tremendo. Hace poco yo estuve en un evento, por esas cosas del Señor, el Señor me llevó a ese lugar, y era un evento de pastores.
Entonces pasaban algunos pastores a presentarse, a contar de su ministerio, y una cosa que me impactó mucho fue que la mayoría de hombres pasaron y decían, bueno, yo llevo pastoreando tantos años en la iglesia, tengo esta empresa, soy un hombre próspero, Dios me ha bendecido, y como que una de las cosas que todos hablaron eran que eran empresarios. O sea, fue increíble que de 20 pastores que hablaron, todos eran empresarios. Y yo quedé pensando hasta qué punto en nuestros días el ministerio hoy está tan ligado a asuntos que no eran parte de lo que nosotros encontramos los hombres de Dios del pasado. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que ninguno que milita, ¿sí?, por causa de aquel que lo llamó, se enreda en los negocios de esta vida. Pero los pastores de hoy en día, a la par de su pastorado, generalmente son o manifiestan una imagen de hombres de negocios y exitosos. Y uno podría decir, bueno, no es pecado que una persona tenga sus negocios y esté en el ministerio. Pero ¿cuál es el problema de estas prácticas? Que muchas veces eso está ligado a esto que estamos hablando, a estas teologías o a estas filosofías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, por ejemplo, existen los negocios multiniveles. Y es tremendo que muchos de los que están promoviendo esos negocios aquí en Latinoamérica son grandes líderes de la iglesia cristiana. Entonces son pastores que usan su influencia como pastores para promover estos negocios, pero no necesariamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Tremendo. O sea que ellos usan su autoridad espiritual y este evangelio leudado para mostrarle a los cristianos que parte de ser un buen cristiano es tener libertad financiera. Entonces ellos les muestran el negocio ideal de multinivel que generalmente son para promover esa libertad financiera. Claro, usted no nació para ser empleado, usted nació para ser empresario. Sí. Ser cabeza y no cola. Entonces cada vez más vemos pastores que están promoviendo este tipo de negocios. Ahora, ¿cuál es el pecado de esto? Que ellos al tener fama de hombres piadosos, de líderes espirituales, están manifestando hacia el pueblo la visión de que eso es parte de la vida cristiana. Claro, es alguien exitoso. Exactamente. ¿Y qué decía Pablo, por ejemplo? Pablo decía que cuando llegó a Corintio, él no se propuso saber otra cosa, ni hablar otra cosa que a Jesucristo y este crucificado. En cambio, los pastores de nuestros días ya no están predicando el evangelio, pero se volvieron motivadores, ¿sí? Se volvieron los grandes abanderados de estos negocios multiniveles. Entonces, usted va a una iglesia de nuestros días, de estas megas iglesias, y usted ya no encuentra un hombre de Dios, de la palabra, ejemplar, que enseñe y pastorea al pueblo de Dios, sino usted encuentra un empresario, ¿sí?, exitoso, rico, que muchas veces no te va a predicar la palabra, sino que simplemente va a coger un versículo y va a dar un mensaje muy motivacional. Y eso trae un efecto tremendo, porque la iglesia es lo que son sus líderes, lo que ven, lo que aprenden, lo que escuchan de sus líderes. Y no solo, y es que es tremendo, mi hermano, porque, por ejemplo, yo conozco casos de personas que se meten en un negocio de estos y tienen algún liderazgo en la iglesia, ni siquiera el pastor, tienen algún liderazgo. Se meten en estos negocios, en esta filosofía, y comienzan a ser muy insistentes en la iglesia. Entonces todos los que están a cargo de ellos son involucrados en el negocio, ¿sí? Y claro, como en la medida que usted involucre personas, eso le genera a usted un lucro, ¿sí? Entonces hay iglesias que prácticamente ya no son iglesias cristianas, sino parecen pirámides. Sí. Entonces lo que hay, y es tremendo, porque cuando el cristiano pasa a dar testimonio en ese tipo de iglesias, no es el testimonio del Señor me llevó al arrepentimiento, transformó mi familia, sino el testimonio es, no, me hice rico vendiendo tales productos. Y tal que está detrás de mí se está ganando tanto, y se está ganando tanto, y se está ganando tanto. Y eso es lo que Dios quiere bendecirnos. Entonces, comienzan no a seguirse a Cristo, sino se comienzan a seguir este tipo de vida materialista, este tipo de vida codiciosa, y este tipo que, porque aunque parece bueno, pues se le dice libertad financiera, usted dice, no, pues eso no tiene nada de malo aparentemente. Pero cuando eso se mezcla con la fe cristiana, cuando eso se mezcla con nuestra influencia como hijos de Dios, cuando eso se mezcla
en el ambiente de la iglesia, eso en realidad es una enfermedad espiritual. Eso no va a traer. Las iglesias que caen en ese tipo de prácticas, el Espíritu Santo no tiene cabida para manifestar su poder, su gracia, para la buena enseñanza, y se leuda todo, y eso es muy peligroso. Entonces esa visión de cómo el liderazgo cede ante esas tentaciones está afectando profundamente la vida de la iglesia, las prácticas de muchas iglesias, y ya las personas no están siguiendo a Cristo, sino están siguiendo esos ideales y esas motivaciones de ser próspero, tener dinero, ser exitosos. Y eso es triste. Yo he conocido personas con las que caminé en algún tiempo que después me escribían y yo decía, bueno, ¿me va a hablar de Cristo? No, me está hablando de cómo prosperó, cómo compró carro, cómo está haciendo negocios, cómo está viajando por el mundo, y su Dios se volvió, bueno, no quiero decir nombres, pero ese tipo de visión, eso es como el marketing, el coaching ha tenido ese efecto tanto en el liderazgo como en la iglesia. Que ese término, Pablo, yo me acuerdo que cuando era más joven también conocido algunos pastores, lo que yo estudiaba no era teología. A mí me sorprendió que el pastor estaba estudiando en la universidad y estaba estudiando la mercadotecnia. Y yo le preguntaba al pastor, pero yo me preguntaba por qué el pastor no está haciendo teología o en algún seminario bíblico, algún estudio para crecer como pastor. Y no, él me decía, no, estoy estudiando psicología y mercadotecnia. Entonces decía, pero se está viendo la empresa como un negocio, y es tanto así para nuestros días que la gente piensa que ciertos motivadores hasta son cristianos. Yo me acuerdo de una ocasión, no voy a tampoco decir el nombre, uno de estos famosos coaching en Venezuela, en un concierto que hicieron ahí para juntar fondos para Venezuela por todo lo que está ocurriendo. Y yo me acuerdo que muchos cristianos publicaban su video diciendo, miren este pastor cristiano cómo habla. Y luego yo investigué y no, él es un motivador, él mismo se crea a sí mismo como motivador, él dice que no es pastor, pero él como dice unas frases así que parecen sacadas de la Biblia o que habla un poco de Dios, y la gente ya cree que asocia a un pastor con un coaching. O sea, ya es normal para la gente del mundo y para los propios cristianos ver a nuestros motivadores, así ni siquiera sea cristiano, y asociarlo con un ministro de Dios. O sea, nuestro día es tanta la mezcla, Pablo. Y es terrible. Aquí hay uno muy famoso, japonés, Colombo japonés. Y a mí me decían, ¿es pastor cristiano? Y yo, no. Entonces yo ponía a buscar los videos y yo, no. Yo escuché como 30 videos y yo, no es cristiano. Por allá, después de algunos años, me llegó una predicación y me di cuenta que literalmente era pastor en un lugar. Pero todos los mensajes que había escuchado, nunca había mencionado a Jesucristo, nunca mencionó el arrepentimiento, nunca mencionó la Biblia. ¿Sí? Es un motivador. Pero esa visión de motivador, de pastor así, hoy en día ha afectado profundamente el Evangelio. Por eso nosotros necesitamos hacer una reconstrucción de la visión bíblica del liderazgo en la iglesia. Necesitamos hombres piadosos, hombres santos, hombres de la palabra, hombres íntegros, hombres que sean ejemplo en su familia, en sus vidas, carácter cristiano, pero sobre todo que tengan integridad doctrinal y teológica, para que puedan ser luz, porque hoy definitivamente el liderazgo en nuestros días, si usted llega y tiene ciertas cualidades, hágale, que usted tiene como el perfil, usted es como motivador, usted es como chistoso, usted es como carismático. Eso es lo que se ve hoy en día, el poder de la oratoria, el convencimiento, y no la piedad, la santidad, el conocimiento de Dios, de la palabra. Y eso ha tenido un efecto muy negativo, porque definitivamente si Satanás corrompe el liderazgo, definitivamente él va a destruir la iglesia, como lo estamos viendo, una iglesia hoy desintegrada, una iglesia enferma con estos síntomas de apostasía que vemos actualmente, ¿no? El Señor nos guarde y tenga misericordia de su iglesia en estos días. Así es, Pablo. Bueno, vamos a ir a una pausa más y volvemos ya para terminar este tema. Bueno, Pablo, entonces podemos decir que el coaching cristiano es nocivo, hace mal a la iglesia, hace mal a su liderazgo, pero y fuera del contexto de la iglesia, digamos en una empresa, ¿sería mal que yo trabajara ahí como un coaching cristiano? ¿O un coaching, empresarial? Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros como cristianos debemos tener una visión, como decimos en teología, una cosmovisión cristiana, acerca de cómo piensa nuestro Señor y cómo establece nuestro Señor su vida y su verdad en todas las cosas.
Pablo dice, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 10:31, que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta era una visión muy característica, por ejemplo, del movimiento puritano. El movimiento puritano que tenía un fuerte fundamento doctrinal acerca de la gloria de Dios, acerca también de la condición del hombre, la supremacía de Cristo. Una de las cosas que tuvo el movimiento puritano también fue su visión, por ejemplo, del trabajo. Entonces los puritanos consideraban que, basado en estos pasajes, todo deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, si yo soy un empresario, yo quiero motivar a mis trabajadores, yo quiero ayudar a que la empresa tenga mayores ventas, mayor éxito, mejorar el ambiente laboral, atención al público. Yo como empresario cristiano, ¿qué debo hacer? Yo tengo una tentación, yo puedo adoptar como el mundo hace o como Cristo enseña, porque es que la Biblia me dice a mí que no me conforme a este mundo, sino que renueve y transforme mi entendimiento por medio de comprobar cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable. Entonces, nosotros como cristianos debemos ver cómo debemos llevar los negocios, cómo debemos llevar nuestras empresas desde una filosofía cristiana, desde una cosmovisión cristiana, desde lo que Dios dijo en su palabra. Porque es una tentación llegar a decir, por ejemplo, no, yo quiero ir a la iglesia y que en la iglesia se predique la palabra, vivir una vida cristocéntrica en la iglesia. Quiero tener una familia cristocéntrica, pero cuando voy a hacer negocios, entonces voy a hacerlo como lo hacen las personas del mundo, como piensan las personas del mundo, o como enseñan las personas del mundo. Entonces, por ejemplo, los puritanos enseñaban en cuanto a la cosmovisión del trabajo, que todo debía hacerse para la gloria de Dios, ¿sí? El trabajo no es para yo enriquecerme ni ser exitoso, porque ahí es donde eso que parece bueno es muy nocivo, porque gira en torno al hombre y no gira en torno a Dios. ¿Sí? Entonces los puritanos enseñaban, no, nosotros no giramos en torno a nosotros giramos en torno a la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, si vendemos un par de zapatos para la gloria de Dios, si somos contadores para la gloria de Dios, si estamos sirviendo en una empresa, no servimos a los que nos ven, sino servimos es a Dios. ¿Sí? Entonces ellos tenían una visión ética del trabajo, de que debía ser el cristiano diligente, el cristiano debía ser responsable, debía ser íntegro. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros deberíamos estimular y discipular a todos los cristianos para que en el ambiente que Dios los coloque sean buenos cristianos, sean unos misioneros en empresas, sean misioneros como taxistas, sean misioneros como abogados, sean misioneros como profesores, sean misioneros como empresarios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos tenido la experiencia, un hermano que tiene una empresa y quiere que Dios bendiga y le ayude. Entonces, en vez de traer coaching, lleva a algunos hermanos de la iglesia para que evangelicen a los empleados. Comienza a hacer oración, un día de oración temprano antes de comenzar la jornada laboral. Eso es mucho más cristiano que llevar un coaching para motivar a las personas con un mensaje que para el mundo puede ser importante, pero nosotros sabemos lo superficial, lo vano y lo ineficaz de ese tipo de filosofías. Entonces yo no solo debo ser cristiano en la casa, en la iglesia, sino yo soy cristiano en el trabajo y yo debo conformarme a Cristo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas filosofías, este tipo de visión de la vida que no es la visión que Cristo quiere para sus hijos. Yo les recomendaría a todos, y sería muy bueno para nosotros, volver a la historia de la iglesia y escuchar lo que dijeron los grandes maestros, los grandes hombres de Dios acerca del trabajo, por ejemplo. Digamos, hay una serie muy buena que yo recomendaría a todo el mundo de Chuy Olivares de cómo prosperar en el trabajo. Esa es muy buena. Pero no es una visión humanista, ni idólatra, ni avara de la vida, sino como cuando uno cristiano es fiel, es obediente, honra a Dios, es íntegro, seguramente Dios le va a prosperar en el ambiente que lo ponga, ¿sí? No para él, sino a medida que es una prosperidad que exalta a Dios, madura a la persona, lo vuelve más generoso, más servicial y puede dar y abrir campo para dar un buen testimonio de Cristo en ese lugar. Claro, podríamos pensar en el ejemplo de Daniel, ¿no? Daniel ni se propuso llegar a donde llegó, él no se motivaba a sí mismo, decía, bueno, estoy en Babilonia, ahora yo voy a ser la cabeza y no voy a ser cola, voy a llegar a lo más alto, ¿no? Él buscaba servir a Dios en todas las cosas y Dios fue el que lo promovió. Yo creo que esa es nuestra visión cristiana. Si el Señor nos promueve, si el Señor nos quiere llevar a algún lugar visible, a algún lugar de éxito, de cierta fama, es para
llevar su conocimiento a otros, no es para engrandecernos a nosotros mismos. Entonces, realmente hay que renovar nuestra mente en este sentido, ¿no? Y que todo lo que tenemos, dice Pablo, lo tenemos porque por lo que lo recibimos como un don de Dios. No es porque nosotros seamos mejores, ¿sí? Más motivados, más sabios, más capaces. No, todo lo que tenemos porque lo hemos recibido. Entonces, si lo hemos recibido de Dios, debemos darle la gloria a Dios porque a Él le pertenece todo. Así es, Pablo. Pero bueno, Pablo, está siendo un poco redundante, entonces quisiera preguntar, ¿puede un cristiano entonces ser un coaching cristiano? Esa es una buena pregunta. Y es que hoy en día, si tú pones en Google coaching cristiano, vas a encontrar una poca crítica y muchos ofreciendo eso. O sea, el coaching cristiano ha crecido en los últimos años también por el ambiente de nuestra generación, ¿no? La era digital, internet, eso ha hecho que esto sea como un campo muy, muy amplio para esto. Hay un versículo ahí en 1 Corintios 10:23 que dice, yo sé que todos lo conocemos, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces Pablo dice que pues de poder nosotros podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Todo nos es lícito, porque la fe cristiana es una fe que nos liberta y no es una fe de esclavitud. Pero nos liberta ¿para qué? Dice Pablo, te conviene, te es lícito, pero te conviene, te es lícito, pero edifica. Entonces, una persona que adopta este tipo de profesión, él debe pensar si eso lícito, si eso que está haciendo, glorifica a Dios. O sea, le conviene en el sentido, no de que me conviene económicamente, porque económicamente realmente es muy lucrativo. Yo he hablado con cristianos que me dicen, hermano, pero es que son 2 horas y me pagan tanto. Pero cuando vas, hablas la verdad. Simplemente masajeas a las personas, su alma, su yo. Les das una sabiduría humana que masajea el yo, el alma, en un engaño. Entonces, te es lícito, pero edifica. Pero Pablo, algunos dicen, bueno, que es que en ellos hay algunas verdades científicas o algunas verdades pues que se han comprobado y que son sacadas de la misma Biblia. Pues ahí es donde volvemos, es lícito pero glorifica a Dios, o por ejemplo, o atenta contra la verdad de Cristo, da testimonio del Evangelio, de la palabra, los valores cristianos, porque eso es lo que yo he escuchado personas que me dicen eso mismo, hermano, pero yo estoy motivando a la gente, yo estoy ayudando a la gente me abraza después de mis conferencias, me dice que eso le ha ayudado mucho, y yo uso hasta principios cristianos, me dicen, hasta versículos a veces doy en mis charlas. Pero imagínate lo tremendo, Alberto, que yo use un versículo para motivar a las personas o para enseñar algún principio cristiano, como el autogobierno, el cuidado con mis pensamientos o el trato hacia los demás. Y yo les muestre eso, pero no les muestro a Cristo. O sea, yo usar un versículo de la palabra para estimularte a ti a hacer algo que tú no vas a poderlo hacer si no estás en Cristo. Porque aún los que estamos en Cristo, para poder vivir esa vida que Cristo quiere que vivamos, necesitamos negarnos a nosotros mismos, mortificar el pecado, mantener una vida sólida de oración, de comunión con el Espíritu Santo, de gobierno de Cristo con nuestra vida. Pero muchos de estos coaching toman principios cristianos y lo aplican para personas que no lo pueden vivir porque no están en Cristo. Entonces, además de ser una falsa ilusión, es un engaño, una utopía, y generalmente detrás de todo este sistema de marketing lo que hay es unos tremendos ídolos: amor al dinero, amor al éxito, amor a la autorrealización, y muchas veces usamos principios cristianos para alimentar el monstruo idólatra que hay en el corazón de los hombres. Entonces, definitivamente yo pienso que una persona que está en este tipo de trabajo necesita examinar su profesión a la luz de las Escrituras. Como le diría un profesor, por ejemplo, de ciencias naturales que enseña evolución y es cristiano. Es una incongruencia, ¿cierto? Como él, siendo cristiano, va en su profesión a ejercer algo que va contra la verdad que él encuentra en las Escrituras. De la misma manera, el coaching tiene que examinar si su profesión no va en contra de la verdad y la filosofía cristiana bíblica. Yo hace poco tuve la oportunidad con una estudiante
Lleva 4 semestres estudiando con nosotros teología y ya le pregunto, ¿y cómo te ha parecido este semestre? Me dice, no, tremendo, estoy impactado. Imagínese, profesor, que después de escuchar todo esto que he escuchado, me di cuenta que la iglesia donde yo me reunía no me enseñan la verdad, la palabra de Dios. Me di cuenta que como papá y como líder y como sacerdote en mi casa y pastor no estaba cumpliendo. Pero ¿sabe qué es lo que más me ha impactado? Me di cuenta que el negocio que yo tengo, hasta el nombre de mi empresa, es puro humanismo y puro asunto secular. Y él está involucrado en este negocio. Hermanos, que entender lo que dice la palabra, me di cuenta que yo en los negocios era un mundano. Tremendo. ¿Sí? Me di cuenta que la filosofía de mi empresa, las charlas que dábamos, las conferencias, las no sé qué, eso es totalmente anticristiano. Y ahora el Señor me abrió la mente y tengo que restaurar todas las cosas porque estoy perdido, me decía. No solo en la iglesia, hermano. Mi familia, la manera como hacemos negocios. Claro, él comenzó a entender por la palabra cómo debe ser la vida cristiana en todos los aspectos. Y eso trajo una transformación. El hombre estaba, pero gracias al Señor, el Señor lo ha ido ayudando y como que todo. Entonces hay cristianos que necesitan, si lo podríamos decir, una segunda conversión. Convertir su vida laboral bajo la doctrina y los principios cristianos y renunciar al secularismo en nuestros días. Ahora, eso es un desafío, ¿no? Es un desafío, pero bueno, nosotros debemos o seguir a Dios o seguir la voz de la serpiente. Y desde eso comenzó desde el Edén. La serpiente le dijo a Eva, no, tú no necesitas de Dios. Tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes ser un Dios. No necesitas someterte a Él, no necesitas someterte a la palabra. Tú puedes potenciar todo. Mira tan rico que está. El primer coach. Fue el primer coaching en el Edén, la serpiente, llevando al hombre a realizarse sin Dios, sin la palabra, sin sujetarse a Dios, viviendo para sí mismo. Y eso fue el engaño de la caída. Entonces debemos tener mucho cuidado de involucrarnos con un tipo de prácticas así. Qué tremendo, Pablo. Tan contrario a lo que era Cristo, ¿no? Miren qué mal coaching era Jesús, porque él decía a sus discípulos, así en los mejores momentos, tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir en manos de los sacerdotes y los ancianos. Él decía, tienen que negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirme. Él decía, el que ame su alma la perderá. Y parece que este mensaje del coaching cristiano es todo lo contrario a lo que el Señor Jesús enseñó. Incluso si medimos el éxito en ese tipo de, como ellos lo enseñan, ¿no? Podríamos decir que Dios odiaba al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era un hombre que le fue muy mal en los negocios, le fue muy mal en su vida amorosa, le fue muy mal en muchas cosas porque acabó siendo decapitado. ¿Es tan contrario la enseñanza de las escrituras de Jesús y los apóstoles a este tipo de pensamiento de hoy en día positivo, no? Ese tipo de pensamiento parece muy agradable, pero no tiene nada de bíblico. Cuando usted lo pasa por la Biblia, eso es como echar paja al fuego. Se quema, no pasa. Es increíble la ignorancia que existe en nuestros días, que los cristianos escuchan eso y no disciernen y no ven sus peligros. Es una cosa asombrosa porque lo que tú dices, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los profetas del Antiguo Testamento tenían ese tipo de mensaje. Así es, Pablo, pero bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto finalmente, Pablo? ¿Con qué nos podemos quedar? Bueno, yo pienso que esto nos da varias reflexiones. Primero, que la fe siempre está siendo amenazada por falsos vientos de doctrina. Y si la iglesia no vela, los líderes no velan y no se persevera en la doctrina, es muy fácil que estos engaños lleguen a la iglesia. Segundo, necesitamos discipular a los cristianos, como decíamos ahora, para que ellos tengan una cosmovisión cristiana y puedan ser realmente luz en todos los aspectos de su vida, hasta en el aspecto laboral. Y tercero, decir que el coaching trae un mensaje de esperanza falso, pero el evangelio trae una verdadera esperanza y suple las verdaderas necesidades que tiene el hombre. Lo que el coaching promete es temporal, vano y pasajero, como los deseos del mundo, según Juan. Pero el evangelio promete cosas eternas, gloriosas y que no perecerán. Entonces, si las personas abandonan ese engaño y se vuelven a Jesucristo, van a encontrar realmente una esperanza para sus vidas. Entonces, qué bueno, y aún a los que están enredados en eso están perdiendo tiempo, porque hay una esperanza, hay un mensaje mucho mayor que nosotros necesitamos darle al mundo. Hay un mensaje mucho más glorioso y mucho más poderoso.
Entonces, volvamos al Evangelio, volvamos a Cristo y volvamos a la palabra. Así es, Pablo, podríamos decir a quienes nos escuchan que si solamente esperamos en esta vida, como decía Pablo, somos los más dignos de conmiseración, ¿no? Si solamente esperamos el triunfo, si pensamos que el triunfo está en prosperar aquí, en ser exitosos aquí, realmente hemos sido engañados y nos están mintiendo, están, como tú dices, ocultando el verdadero mensaje de esperanza, el cual vino a traer el propio Hijo de Dios en persona a la humanidad, ¿no? Y tan diferente lo trajo Él a como lo traen hoy en día estos personajes que traen este tipo de enseñanzas a introducirlas dentro de la iglesia. Entonces, que de todo esto nos quede una buena enseñanza para realmente cambiar nuestro corazón y tornarnos a Dios nuevamente. Yo creo que Dios está llamando nuevamente a los hombres también en nuestro tiempo, a que nos alejemos de estas vanas filosofías y que tengamos una, como eran los puritanos, una doctrina pura, ¿no? Una cosmovisión pura en torno a Cristo acerca de todas las cosas, ¿no? Y un evangelio puro nuevamente, ¿no? Entonces, que podamos volver a esa pureza del principio. Amén. Y bueno, el Señor nos dé también la gracia de callar, como dice Pablo, que es necesario callar a todos los que tuercen el evangelio. Que el Señor bendiga este programa, este asunto, y que pueda despertar la conciencia de muchos que están enredados con estos mensajes falsos. Así es, Pablo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Pablo. Nos vemos próximamente. Amén, Alberto. Gracias al Señor y bueno, esperamos la próxima ocasión.